Bueno, y efectivamente desde hoy iniciamos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a empezar con Javier Hervas, quien aspira a llegar a Carondelet por el partido Izquierda Democrática, lista 12, es guayaquileño, 48 años de edad, casado, padre de 5 hijos, realizó estudios en Colombia, es ingeniero agroindustrial y tiene una empresa de exportaciones. Con esta introducción le doy los buenos días y la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, estimada Liz, un gusto estar acá. El gusto es nuestro, ingeniero. Bueno, es su primera vez en una campaña electoral rumbo a la presidencia de la República y usted dentro de su plan de gobierno, pues, si bien tiene esquematizados algunos puntos, tiene un gran anhelo y es acabar con la división que dice existe en el Ecuador y lograr un país unido. ¿Cómo lo hará? Bueno, yo pienso que los políticos tradicionales nos han dividido demasiado, inclusive a nivel de las familias ecuatorianas. En esta confrontación ideológica y dogmática han dado la espalda a las reales necesidades de los ciudadanos ecuatorianos. Aquí en el país necesitamos gente nueva que no venga a hacer lo mismo. Ahora, usted dentro de lo que propone también dice un Estado descentralizado. A veces puede sonar a demagogia y la pregunta entonces es ¿cuál será la forma en que logrará precisamente esta descentralización, quizás atribuyendo mayores responsabilidades o soportándose más en los gobiernos autónomos descentralizados, en los GATS? Con liderazgo y decisión, que es evidentemente algo que hace falta mucho aquí en nuestro país. Vivimos un país muy inequitativo y justamente a través de la descentralización lograremos que haya un desarrollo más uniforme en nuestro país. El Producto Interno Bruto de nuestro país, el 53%, está concentrado solamente en 2 provincias. Tenemos que lograr que nuestro país sea más ecuánime. Ahora, vamos a los problemas macro que tiene el país. Empecemos hablando de lo que sucede con la falta de empleo. Hasta septiembre el INEC decía que había casi 500.000 de personas que se habían quedado sin un trabajo adecuado. ¿Cuál va a ser la fórmula que usted aplique en caso de llegar a Carondelet para poder generar esas plazas de trabajo hoy disminuidas debido a la pandemia del COVID-19? Justamente en tema de empleo es algo que sí puedo hablar con propiedad, porque yo sí he generado empleo. Yo no vengo de una familia de empresarios, no he heredado ni comprado ninguna actividad económica a través de la cual doy trabajo directo a más de 300 ecuatorianas y ecuatorianos. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano. El empleo no se genera por decreto, es consecuencia de una dinamización económica y ya hemos tenido las conversaciones y nuestra propuesta es el Fondo para el Arranque Productivo. Pero ese fondo, ¿de dónde obtendría en sí los recursos para poder proveerlos y comenzar a generar esas fuentes de empleo? Tenemos que traer liquidez fresca al sistema económico ecuatoriano, tenemos que crecer el tamaño de la economía. A través de los multilaterales está esa posibilidad y también es algo que mutuamente estamos buscando. Los multilaterales quieren ayudar al Ecuador a conservar la dolarización y para nosotros es extremadamente importante que apreciemos lo importante que es estar dolarizados. Solamente imaginémonos esta grave crisis económica, lo terrible que pudo haber sido si no estábamos dolarizados. Ahora, usted dice recurrir a los multilaterales de crédito. Por ahora ya este gobierno inició una serie de acuerdos, vienen desembolsos, este año se recibirán 1.500 millones más. Pero ¿cuál sería su propuesta ahí? ¿Replantear un nuevo acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, bajo nuevas condiciones, logrando el ingreso de mayores recursos, de mayor dinero acá al país? Bueno, y nosotros hablamos de una diferencia muy de fondo, que no es recursos al presupuesto general del Estado, que en este momento prácticamente es un saco roto. Aquí hablamos de recursos frescos que vayan única y exclusivamente al aparato productivo ecuatoriano. El presupuesto general del Estado ya tiene que comenzar a ser administrado en escasez, y eso sí lo sabemos hacer muy bien los que venimos del emprendimiento y hacemos industria. Ahora, pero usted decía, al momento hay un saco roto, pero hay obligaciones que cumplir, obligaciones que tiene pendientes aún el actual gobierno, hay dinero que ya está comprometido, entonces, ¿cómo va a ser para subsanar eso que seguramente en parte pues lo heredará el nuevo gobierno a partir de mayo y que es una realidad aquí en el país? Bueno, recursos tampoco no es que no haya, lamentablemente muy mal administrados, pero por eso justamente necesitamos gente nueva que haga las cosas de manera diferente. Ahora, pero a usted le va a tocar todavía afrontar una situación de pandemia. Entonces, los recursos tienen también una prioridad, esos recursos que usted dice se hay en el país, pero recordemos que también es un país donde priman los ingresos por el Producto Interno Bruto, fijados al precio también del petróleo, que ahora justamente pues hemos atravesado por una caída de ese precio que afectó mayormente a nuestra economía. ¿Cuál fórmula aplicará precisamente para arrancar un año que de por sí ya va a ser difícil? Este 2021 al menos se proyecta de esa manera.
Justamente ayer en el debate decía que un compromiso como presidente es que siempre la salud y la vida de los ecuatorianos sea una prioridad. De tal manera que, efectivamente, una campaña de vacunación tiene que ser una prioridad y así, ante tanta urgencia que hoy en día enfrentamos como sociedad, prioridades siempre deben ser la salud y la educación. Ahora, pero ya hay un esquema de un plan de vacunación que lo arrancará este gobierno. El 18 llegan las primeras dosis, de ahí se prevé que en marzo continúe la vacunación ya a otra parte de la población fuera de los que están en primera línea. Al momento sí, solamente se habla de las vacunas de Pfizer, pero hay negociaciones con otras farmacéuticas. ¿Qué hará en caso de llegar a Carondelet a partir de mayo dentro de esa fase que ya dejaría iniciada el actual gobierno? Asegurar que haya suficientes vacunas aquí en el país. También desde la política pública, tener suficientes pruebas de COVID, que lamentablemente eso no ha habido en el gobierno actual, y suministrar a través de la prevención, suministrar a la población ecuatoriana, fundamentalmente a la de menores recursos, los elementos de bioprotección, mascarillas, de tal manera que ahí sí comenzamos a evitar los contagios. Pero más allá de eso, de lo que se requiera quizás para hacerle frente en ese sentido en cuanto a aplicación de medidas de bioseguridad y un plan de vacunación para contrarrestar el contagio del COVID-19 en el país, esta pandemia también ha evidenciado una debilidad que hay en nuestro sistema de salud. ¿Cuál es su propuesta quizás para fortalecer un sistema de salud que debería ser universal y que pueda llegar pues a todos los ecuatorianos? Efectivamente, Liz, la pandemia ha demostrado que la salud sigue siendo un privilegio aquí en el Ecuador. Y eso es lo que tenemos que cambiar. En nuestra propuesta de salud, por una parte hablábamos sobre las vacunas, por otra parte, la atención primaria de salud. En 30 años no hemos crecido en cantidad de subcentros de salud y eso es muy necesario. Aquí hablamos de una salud integral, no solamente de la atención, que es lo que estamos manejando hoy en día, sino ir desde la prevención, no solamente en términos de una pandemia, en términos de la salud pública ecuatoriana. Hay muchas enfermedades que afectan gravemente en la salud pública y sin embargo se las puede prevenir. Hablamos de la hipertensión, hablamos de la diabetes, de tal manera que con la prevención habremos hecho mucho. Y también, sin duda, una sola plataforma tecnológica que unifique la salud pública con la salud privada, de tal manera que la atención sea mucho más eficiente y efectiva, que cualquier médico ecuatoriano pueda tener inmediatamente la ficha de cualquiera de nosotros, conozca qué medicinas tomamos, qué cirugías hemos tenido, qué alergias tenemos, y así descongestionamos el sistema público y privado de salud en ese ingreso que tiene cualquier paciente. Para todo esto se requiere recursos y usted ya mencionaba anteriormente que aplicaría una fórmula para recurrir a liquidez a través quizás de multilaterales de crédito, pero dentro de su propuesta también se soporta mucho en el sector productivo para que sea un motor de dinamismo de la economía, pero es un sector que se ha visto muy golpeado por esta pandemia, que ha perdido millones de dólares y que sigue manifestando la necesidad de que haya mejores condiciones en el país para poder producir de forma más barata y además volvernos más competitivos. En ese sentido, ¿qué reglas del juego cambiaría para que el sector privado, ese sector exportador, productivo, comercial, se convierta en el soporte del sector público? Otras medidas que seguramente también tendrá que tomar, como por ejemplo la reducción del gasto público, por citar un ejemplo. Se necesitan recursos, pero fundamentalmente lo que se necesita es liderazgo y decisión para hacer lo que todos los ciudadanos sabemos que se debe hacer y que lamentablemente se sigue postergando. En términos de sector privado, lo que tenemos es que ya comenzar a dar estabilidad. Ahí tenemos un compromiso fundamental, que en menos de 3 meses, porque no debería tardar más que eso, llegó a un acuerdo con los actores económicos, productivos e industriales del Ecuador. Y una vez llegado a ese acuerdo, mi compromiso, ninguna sola reforma tributaria en el resto de los 4 años de gobierno. Lamentablemente no hemos tenido estabilidad. Y también, hablando del sector exportador, que es muy importante en una economía dolarizada como la que vivimos, la apertura de los mercados, que también irresponsablemente no se lo ha hecho de manera eficiente y deja a nuestro país relegado con nuestros vecinos. Ahí está la oportunidad que tenemos y eso se lo dice justamente un exportador que vive de la agricultura, de la agroindustria, de la agroexportación. Usted ofrece que no haya una reforma tributaria durante los 4 años de gobierno, pero hay tributos que más bien ese sector considera que son perjudiciales y que son contraproducentes en desmedro de ese sector. ¿No haría ningún cambio entonces en ese sentido? Una vez llegado a ese acuerdo, ningún cambio. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Y bueno, y antes de eso, categóricamente, no podemos aumentar ningún impuesto, ni tampoco quitar ningún subsidio en la condición
económica actual de la familia ecuatoriana. ¿Qué es el impuesto? Es meterle la mano al bolsillo del ciudadano para que lo administre un Estado que ya tiene que ser comenzado a ser administrado en escasez y que todavía no vemos eso. Pero aquí lo que necesitamos es justamente, en términos de la carga impositiva, liberar de aranceles todo lo que sea bienes de capital que vayan a la industria ecuatoriana. También hablamos en un objetivo, la eliminación del ISD en función de una meta. Cada año que tengamos una balanza de pagos positiva, un punto menos al impuesto de salida de divisas. Pero todo eso también tiene que ir acompañado de garantías laborales y hay una reforma que está pendiente en ese sentido, una reforma laboral. ¿Hacia dónde deben apuntar los cambios, quizás desde su punto de vista en ese sentido? Bueno, hacia la armonía, porque justamente el gobierno tiene que ser el justo juez, que no haya una cancha inclinada ni hacia el empresario ni hacia el empleado, que haya en esa armonía el desarrollo, de tal manera que hay que ser ecuánime, trazar la cancha, que todas las reglas estén definidas y ahí sí, en esa armonía, lograr el desarrollo que tanto buscamos. Pero una armonía basada en las actuales condiciones contractuales, tras la mecánica que hay hoy por hoy de contratación en el país. Bueno, en términos de la ley humanitaria, ya es hora de regresar a la jornada laboral completa. Ese también es un compromiso. Aquí tenemos que, sin duda, en función estamos viviendo una pandemia, pero también tenemos que ya reactivar la economía. Hay muchas familias que no tienen nada que comer el día de mañana porque no tienen ingresos, porque no tienen trabajo. Entonces, en función de la prevención, de manera responsable, ir a activar la economía. Yo hoy me di la primera vuelta al país como candidato, llegaba a hoteles muy sencillos, ¿y qué es lo que veíamos? En los hoteles más simples, buenas medidas de bioseguridad, de tal manera que ya hay un aprendizaje, pero sí tenemos que ya ir también a la reactivación económica. Ahora, siempre se apunta o se habla de esa reactivación, como digo, sustentada quizás en el sector privado, pero desde el sector público, ¿cuáles serían las medidas que también se tengan que tomar? ¿Qué pasaría en torno a algo que sigue quedando como una deuda pendiente de gobierno en gobierno y es la reducción del tamaño del Estado? Bueno, sí tenemos que tener un Estado eficiente y servidores públicos eficientes. Eso es fundamental para que haya justamente ese desarrollo que estamos todos anhelando. Ahí nosotros no estamos hablando de reducir más del Estado ecuatoriano de lo que ya ha sido reducido en este gobierno, pero sí estamos hablando de servicios públicos eficientes y también hay sectores del Estado ecuatoriano que están con mucho capital humano y hay sectores como salud y educación que tienen falta de capital humano. Entonces aquí en la racionalización del capital humano del Estado ecuatoriano buscar la eficiencia. Usted habla de lograr que el Ecuador sea un país autosustentable, que ya no dependa de ese precio de ingresos del petróleo, sino más bien que la explotación minera, la explotación petrolera quede en un segundo plano. ¿Cómo lograr en el corto plazo que el Ecuador más bien genere otro tipo de recursos y que eso sea en lo que se base su economía básicamente? En términos económicos hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Justamente, el acceso al crédito es fundamental. Los ecuatorianos somos los que más emprendemos en la región. La mujer ecuatoriana, la que más emprende en el mundo. Tristemente mal entendidos por los gobernantes que hemos tenido, que no hemos empoderado a sus ciudadanos. Es un objetivo que tenemos. Acceso a la infraestructura, porque hace falta vivienda de interés popular, hace falta canales de riego en términos de la agricultura y hace falta vialidad. En la costa y en el sur de nuestro país es terrible la condición que tienen muchísimas carreteras. Y acceso a los mercados justamente porque aquí lo que pensamos es llegar a ser una economía, un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. Ese modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo, por supuesto lo necesitamos, pero para potencializar el que esté basado en la exportación. Por eso tan importante llegar a tener acuerdos comerciales y diversificar la oferta exportable ecuatoriana. Aquí les habla un agricultor. ¿Qué es lo que nos hace falta? Decía, canales de riego. Ecuador es un país bendecido, el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año. Lamentablemente, esa bendición mal entendida por los políticos tradicionales que no lo hemos podido saber canalizar. Entonces, ¿usted sería partidario de continuar con negociaciones como las que está estableciendo el nuevo gobierno en aras de lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido nuestro socio estratégico durante años y que también durante años se vio pues una división o un distanciamiento más bien de ese principal socio que teníamos? Por supuesto, y ya hemos visto cómo en los extremos no encontramos la solución a los problemas y en esa ideología todos los ciudadanos ecuatorianos hemos perdido en esa conducción
ideológica del Estado ecuatoriano. Y no solo con Estados Unidos, con todos los países con los cuales tenemos una balanza comercial positiva. Tenemos que hacer acuerdos comerciales. Efectivamente, hay sectores de la economía ecuatoriana que les hace falta competitividad. Y aquí nuevamente, aquí les hablo un industrial. ¿Qué es lo que hace que cualquier actividad económica sea competitiva? La tecnología. ¿Cómo traemos la tecnología? A través del acceso al crédito. De tal manera que con la temporalidad que permite cualquier acuerdo comercial, proteger esos sectores hasta que llegue la tecnología que les permita ser competitivos. Y ahí sí, como país, todos ganamos. Usted es pro también de las alianzas públicas y privadas, en su plan de gobierno lo menciona. Al actual gobierno se le ha hecho difícil, complicado viabilizarlas. ¿Qué le hace pensar que quizás en su gobierno lo pudieran lograr y en qué sectores apuntaría la aplicación de este tipo de alianzas? Liz, ahí nuevamente hablamos de decisión y liderazgo y efectivamente, para que haya alianzas público-privadas, un gobierno transparente, que lamentablemente no lo hemos tenido ni en este ni en el anterior gobierno. Con tantos eventos de corrupción, ¿qué empresa extranjera o ecuatoriana puede estar viendo en el Estado ese aliado que es tan necesario para la sociedad ecuatoriana? Aquí con las alianzas público-privadas muchos sectores podemos impulsar. El sector de la vialidad, lo que decía hace un momento, es realmente patético cómo el sur del Ecuador tiene tan pésimas vías, gran parte de la costa también. En general la condición de las vías en el Ecuador no está bien, pero hay sectores que están realmente pésimos, provincias en las cuales la vialidad es terrible. Esto con alianzas público-privadas y en general muchas actividades económicas, pero potencializando fundamentalmente en este momento la vialidad. El actual gobierno ha tratado de generar recursos a través de la monetización o venta de empresas que están en poder, en manos del gobierno. ¿Usted es partícipe quizás también de que se aplique este tipo de mecanismo en empresas como por ejemplo CNT, el Banco del Pacífico, medios de comunicación que como digo pues están en manos del gobierno, generadoras? ¿Qué plan tendría, por ejemplo, para ese tipo de empresas? Gracias por la pregunta, Liz, porque he sido reiterante en decirle al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. No solamente el segundo banco más grande con 100 millones de utilidades. El Banco del Pacífico le pertenece al Estado ecuatoriano y ese banco es el que queremos justamente para que pase a ser una banca de desarrollo que impulse y dinamice la economía ecuatoriana a través del Fondo para el Arranque Productivo. Es estratégico que tengamos una banca de desarrollo aquí en nuestro país que impulse a los ciudadanos. Y los demás ejemplos, CNT también, es estratégico que tengamos una empresa de telecomunicaciones que lleve la conectividad a todo el país. Ahora en pandemia nos damos cuenta lo relevante que es la conectividad para la educación de miles de ecuatorianos. El punto es, ¿para qué privatizar una empresa que sea rentable y que sea estratégica para el Estado ecuatoriano? Si es que hay empresas públicas que son ineficientes, busquemos en la concesión, en alianzas público-privadas, y si finalmente no se logra la eficiencia, por supuesto venderla, pero no vender lo que sí esté aportando a la sociedad ecuatoriana. Y los medios de comunicación, por ejemplo, que fueron incautados y que forman parte también ahora de las empresas que tiene el gobierno, generadoras también, que es un tema que está pendiente. Ahí vemos claramente cómo la corrupción en el Ecuador nos roba a toda la sociedad esa posibilidad de desarrollo. Los medios públicos es la posibilidad que tenemos de llevar educación, de llevar cultura. Para eso deberían ser los medios públicos, no para generar a través de espacios de opinión o espacios de noticias unos mensajes políticos, que es lo que se estaba haciendo en los medios públicos en el anterior gobierno y ahora este gobierno totalmente minimizados. Necesitamos medios públicos para llegar con cultura, con educación a todo el país. Bueno, ingeniero, se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Ya me imagino que más de un plan de gobierno tiene también conformado ese equipo que pudiera acompañarlo en su gestión desde Carondelet en caso de llegar a la presidencia de la República. ¿Pudiéramos conocer quizás algunos de los nombres o perfiles de quienes lo acompañarán o serán sus principales colaboradores? Liz, francamente, yo no tengo mi gabinete comprometido. Hay unos compromisos que sí he hecho. Un compromiso que el 50% del gabinete sean mujeres, porque buscamos justamente la representatividad de la mujer ecuatoriana también en el Estado ecuatoriano y en los cargos directivos. Pero aquí lo que buscaremos es a los mejores ecuatorianos, no por ideología política, no por ningún compromiso, sino por el bien del país, que eso es lo que hace falta. Lamentablemente el Estado ecuatoriano está muy politizado
porque se ponen esos cargos directivos en función del partido político del gobierno, en función de compadrazgos, en función de agendas que luego conllevan a la corrupción. Aquí buscaremos a los mejores ecuatorianos de cualquier ideología, pero que sí tengan un perfil de valores y que no tenga ninguna tacha de corrupción. Y es hora que los ecuatorianos tengamos un gobierno honesto, que sí nos represente. Porque la buena noticia es que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría y nos merecemos un gobierno transparente. Javier Hervas, candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, gracias por haber estado con nosotros analizando sus propuestas de gobierno. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz. Siempre a las órdenes. Muy buenos días.